En resumen, si el recolector tiene el derecho de poseer las bellotas o las manzanas que junta, o el granjero tiene el derecho a poseer su cosecha de trigo o de duraznos, ¿quién tiene el derecho a poseer la tierra sobre la cual han crecido estas cosas? En este punto, Henry George y sus seguidores, quienes habían recorrido todo este camino junto a los libertarios, se apartan de él y niegan el derecho individual de poseer el pedazo de tierra en sí mismo, el suelo en el cual han tenido lugar estas actividades. Los georgistas argumentan que, si bien todo hombre debería poseer los bienes que produce o crea, siendo que la naturaleza o Dios creó la tierra, ningún individuo tiene el derecho de asumir como suya la propiedad de esa tierra. Sin embargo, para que la tierra sea utilizada como recurso de cualquier manera eficiente, debe ser poseída y controlada por alguien o por algún grupo, y aquí nos enfrentamos nuevamente con nuestras tres alternativas. La tierra pertenece a quien la usa en primer término, al hombre que primero la pone en producción, o a un grupo de otros hombres, o al mundo en su totalidad, caso en el cual cada individuo es dueño de una porción similar de cada hectárea de tierra. La opción de George para la última solución difícilmente resuelve su problema moral. Si la tierra debe pertenecer a Dios o a la naturaleza, entonces, ¿por qué es más moral que cada hectárea del mundo le pertenezca al mundo en su totalidad, en lugar de otorgar la propiedad individual? Otra vez, en la práctica, es obviamente imposible que cada persona en el mundo ejercite la propiedad efectiva de su porción de 1 sobre 4.000 millones, si la población mundial es, digamos, de 4.000 millones, de cada trozo de la superficie terrestre. En la práctica, por supuesto, sería una pequeña oligarquía la que se encargaría del control y de la propiedad, y no el mundo en su totalidad. No obstante, más allá de estas dificultades en la posición georgista, la justificación de los derechos naturales sobre la propiedad de la tierra es idéntica a la justificación originaria de toda otra propiedad, puesto que, como vimos, ningún productor crea realmente la materia. Lo que hace es tomar la materia natural y transformarla mediante su energía laboral, en función de sus ideas y su visión. Pero esto es precisamente lo que hace el pionero, el colono, cuando incorpora tierra previamente no utilizada a su propiedad privada. Así como el hombre que obtiene acero con el mineral de hierro transformándolo mediante su conocimiento y su energía, así como el hombre que extrae el hierro de la tierra, así el colono despeja, cerca, cultiva o construye sobre la tierra. También él ha transformado el carácter del suelo como se da en la naturaleza mediante su trabajo y su identidad. Es dueño de la propiedad de manera tan legítima como el escultor o el fabricante es tan productor como los demás. Además, si la tierra originaria ha sido dada por la naturaleza o por Dios, entonces también lo son los talentos, la salud y la belleza de las personas. Y al igual que todos estos atributos son otorgados a individuos específicos y no a la sociedad, también lo son la tierra y los recursos naturales. Todos estos recursos les son dados a los individuos y no a la sociedad, que es una abstracción que en realidad no existe. No hay una entidad llamada sociedad, solo hay individuos que interactúan. Por lo tanto, decir que la sociedad debería ser dueña de la tierra o de cualquier otra propiedad en forma común significa que la propiedad debería pertenecer a un grupo de oligarcas, en la práctica burócratas gubernamentales, quienes serían los dueños de la propiedad mediante la expropiación al forjador o al colono, que originariamente trajo esa tierra a la existencia operativa. Asimismo, nadie puede producir nada sin la participación de la tierra, aunque solo sea como el lugar donde pararse. Ningún hombre puede producir o crear nada solo mediante su trabajo. Debe contar con la participación de la tierra y otras materias primas naturales.
El hombre llega al mundo solo consigo mismo y con el mundo que lo rodea, la tierra y los recursos naturales que le ha dado la naturaleza. Toma estos recursos y los transforma por medio de su trabajo, su mente y su energía en bienes más útiles para el hombre. Por lo tanto, si un individuo no puede ser dueño de la tierra originaria, tampoco puede poseer, en sentido absoluto, el fruto de su trabajo. El granjero no puede ser dueño de su cosecha de trigo si no puede ser dueño de la tierra sobre la cual crece el trigo. Ahora que su trabajo se ha mezclado inextricablemente con la tierra, no se lo puede privar de una sin privarlo del otro. Más aún, si un productor no tiene derecho al fruto de su trabajo, ¿quién lo tiene? Resulta difícil ver por qué un bebé pakistaní recién nacido debería tener un reclamo basado en principios por una alícuota de la propiedad de una parte de la tierra de Iowa que alguien acaba de transformar en un campo de trigo, y viceversa, por supuesto, para un bebé de Iowa y una granja pakistaní. La tierra en su estado original está sin uso y sin propiedad. Los georgistas y otros comunalistas de la tierra pueden reclamar que en realidad toda la población mundial la posee, pero si nadie la ha utilizado aún, no está, en el verdadero sentido, poseída o controlada por nadie. El pionero, el colono, el primer usuario y transformador de esta tierra, es el hombre que primero pone a producir esta cosa sencilla y sin valor y le da un uso social. Resulta difícil ver la moralidad de privarlo de su propiedad en favor de personas que nunca han estado ni a 1000 kilómetros de esa tierra y que quizás ni conozcan la existencia de la propiedad sobre la cual se supone que tienen un derecho. La cuestión moral de los derechos naturales involucrada en este punto es aún más clara si consideramos el caso de los animales. Los animales son tierra económica, dado que son originalmente recursos que se dan en la naturaleza. Sin embargo, ¿alguien le negaría la titularidad total sobre un caballo al hombre que lo encontró y lo domesticó? Y en esto, ¿hay alguna diferencia con las bellotas y las bayas que por lo general se le adjudican al que las recoge? Sin embargo, es similar a lo que ocurre con la tierra de la que algún colono toma una parcela salvaje sin domesticar y la doma, poniéndola en uso productivo. El hecho de combinar su trabajo con la tierra debería darle un título tan claro sobre ella como en el caso de los animales. Tal como declaró Locke, la cantidad de tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva y de la cual puede usar el producto es su propiedad. Él, por su trabajo, por así decirlo, la excluye de lo común. La teoría libertaria de la propiedad fue resumida de modo muy elocuente por dos economistas franceses partidarios del laissez-faire en el siglo XIX. Si el hombre adquiere derechos sobre las cosas, esto se debe a que es al mismo tiempo activo, inteligente y libre. Mediante su actividad, las hace extensivas a la naturaleza externa. Mediante su inteligencia, las gobierna y las moldea para su uso. Mediante su libertad, establece entre él y la naturaleza la relación de causa y efecto y se la apropia. ¿Dónde hay en un país civilizado un trozo de tierra, una hoja, que no lleve la impronta de la personalidad del hombre? En la ciudad estamos rodeados por sus obras. Caminamos sobre pavimento nivelado o por una transitada carretera. Es el hombre quien hizo lozano a ese suelo antes fangoso, quien tomó de la ladera de una lejana colina el pedernal o la piedra que la cubre. Vivimos en casas, es el hombre quien extrajo la piedra de una cantera y la cortó, quien taló los bosques. Es el pensamiento humano el que dispuso adecuadamente los materiales y construyó un edificio con lo que antes era roca y madera. Y en el campo, la acción del hombre aún está presente en todas partes. Los hombres cultivaron la tierra y generaciones de trabajadores la hicieron dar fruto y la enriquecieron. El trabajo del hombre canalizó los ríos y creó fertilidad allí donde las aguas solo traían desolación.
En todas partes hay una mano poderosa que ha amoldado la materia y una voluntad inteligente que la ha adaptado para la satisfacción de las necesidades de un mismo ser. La naturaleza ha reconocido a su amo y el hombre siente que está cómodo en la naturaleza. Ella fue apropiada por él para su uso, le pertenece a él, es su propiedad. Esta propiedad es legítima, constituye un derecho tan sagrado para el hombre como el libre ejercicio de sus facultades. Le pertenece porque ha surgido enteramente de él y no es, en modo alguno, otra cosa que la emanación de su ser. Antes que él, no había prácticamente más que materia. A partir de él y por él, hay riqueza intercambiable, es decir, artículos que adquirieron valor por alguna industria, por manufactura, por manipulación, por extracción o simplemente por transportación. Desde el cuadro de un gran maestro, que es quizás de toda la producción material aquello en lo cual la materia tiene el rol más pequeño, hasta el cubo de agua que el acarreador extrae del río y lleva hasta el consumidor, la riqueza, sea esta lo que fuere, adquiere su valor solo por las cualidades que le han sido conferidas, y estas cualidades son parte de la actividad, inteligencia y fuerza humanas. El productor ha dejado un fragmento de su propia persona en una cosa que entonces se ha hecho valiosa, y de este modo puede ser vista como una prolongación de las facultades del hombre que actúan sobre la naturaleza externa. Como ser libre se pertenece a sí mismo, por ende la causa, es decir, la fuerza productiva, es el mismo. El efecto, o sea la riqueza producida, también es el mismo. ¿Quién se atreverá a cuestionar su título de propiedad tan claramente marcado por el sello de su personalidad? Debemos pues volver al ser humano, creador de toda riqueza. Mediante el trabajo, el hombre estampa su personalidad sobre la materia. Es el trabajo el que cultiva la tierra y transforma el desierto inhabitado en un campo fértil. Es el trabajo lo que convierte un bosque virgen en uno regularmente organizado. Es el trabajo, o mejor dicho, una serie de trabajos, generalmente ejecutados por una sucesión muy numerosa de trabajadores, el que obtiene cáñamo de la semilla, hilo de cáñamo, tela de hilo, ropa de la tela, el que hace que una pirita sin forma, extraída de una mina, se transforme en un bronce elegante que adorna alguna plaza pública y comunica a un pueblo entero el pensamiento de un artista. La propiedad que se pone de manifiesto mediante el trabajo participa de los derechos de la persona de quien emana. Como él, es inviolable en tanto no entre en colisión con otro derecho. Al igual que él, es individual, porque tiene su origen en la independencia del individuo y porque, cuando varias personas han cooperado en su creación, el dueño final ha comprado, con un valor, el fruto de su trabajo personal. El trabajo de todos los trabajadores asociados que le precedieron. Este es usualmente el caso con los artículos manufacturados, cuando la propiedad es transferida mediante venta o herencia de una mano a otra. Sus circunstancias no han cambiado, sigue siendo el fruto de la libertad humana manifestada por el trabajo, y su dueño tiene los mismos derechos que el productor que tomó posesión de ella por derecho.